Muy buenas noches, amigos y amigas de Rubis Camacho, la entrevista. Es un gusto enorme presentarles a mi amigo de esta noche, mi querido compañero de poesía y de entusiasmo por la vida, Mikey Rivera, cantautor puertorriqueño, que estoy segura de que prácticamente todos ustedes le conocen, han disfrutado su música. Mikey próximamente tendrá la segunda edición de su concierto en cuerdas para cuerdos, 20 años. Y se llevará a cabo este próximo domingo 28 de julio en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce. Y estoy aquí con Mikey para conversar un poco sobre la experiencia que nos espera el próximo domingo 28 y también recordar la emoción y el entusiasmo y el disfrute del que fuimos partícipes el pasado 14 de abril cuando estuvimos acompañándole en esta edición, en esta primera edición que ahora tiene su segunda por petición de todo el público. Buenas noches, Mikey. Gracias por estar con nosotros. Querida Rubis, buenas noches igual y gracias por tenerme aquí. Hablar contigo es hablar con el universo, de verdad. Ah, qué lindo, qué gentil. Gracias, Mikey. Realmente quería mucho esta entrevista porque me gustaría que pudiéramos compartir con nuestra audiencia Ujú. em, el entusiasmo que provocó este concierto del pasado 14 de abril y que afortunadamente se repetirá este próximo domingo 28 de julio en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce. ¿Cómo surgió la idea de hacer este concierto en el pasado abril 20 en cuerdas para cuerdos 20 años? Bueno, hace 100 años ya que yo estaba pensando en que iban a llegar los 20 años del disco, que ha sido un disco, pues nada, un ícono en mi carrera porque han pasado ya 20 años y la gente sigue pidiéndome las canciones de ese disco y la importancia del disco, pues, y por qué es así, la podemos conversar más tarde, pero sabía que llegaban los 20 años y quería hacer algo muy especial, como se merecía esa producción. El gerente general de Centro Bellas Artes Santurce, Jetpet Pérez de Corcho, me sugirió que hiciera algo allí en Bellas Artes y le dije, tengo este proyecto que quiero hacer. Y me dice, adelante, cuenta con nuestro apoyo y así fue. O sea, él apoyó todo la producción, que de hecho fue una producción en conjunto entre Bellas Artes y Mikey Rivera, that's me. Eh, y al tener ese apoyo y pues nada, me hizo un poco menos tedioso el proceso de hacer el concierto en el sentido del proceso del papeleo, toda esa cosa que de oficina que uno detesta, por lo menos los artistas, los músicos lo detestamos. Ah, Pero él me ayudó bastante, me dijo, hazlo por este camino y ya pues me mostró el camino y seguí. Eh, al, al decirme ya las condiciones que eran, pues yo comencé a armar el concierto en la mente, cosa que no fue difícil porque ya lo tenía pensado desde hacía muchos años. Y eso fue, bueno, fue abril. Esta conversación fue en agosto en julio, fue en julio del año anterior, o sea, de 2023. Así que tuve como 6 meses para organizar todo el sueño que tenía en la cabeza y ahí empecé a reclutar la gente importante que hizo maravilloso el concierto, tanto los músicos como los invitados y la parte técnica, que siempre debo hablar de esa parte técnica porque estuvo a cargo de Quique Benet y tú que estuviste allí, viste lo que hacía crecer el concierto, todas las imágenes que proyectaba y las luces, que estaba todo a cargo de él. Lo bueno de trabajar con Quique Benet es que él, al menos, bueno, por lo menos en mi caso, me conoce, nos queremos, nos respetamos
y su responsabilidad va más allá de dime los títulos de las canciones. Simplemente él baila, busca, él escucha los ambientes, él se empapa de lo que va a ser el concierto y le añade esa magia que provoca una emoción grande en el público. Yo no vi lo que él proyectó hasta que vi las fotos y los videos del público y me parecía impresionante, de verdad. Eh, yo me tiré básicamente todo, digamos que solito, en cuestión de producción, además del apoyo de Bellas Artes, pero lo que encontré en el camino fue gente en posiciones de decisión, por ejemplo, fue gente que eran amigos, fanáticos y que me respetaban. Estos tres elementos bien importantes y que yo podía contar en confianza con ellos. Empezando por él, por Yepet Pérez, que fue el que me dio pues como que el ánimo de hacerlo, ¿no? Me encontré con gente que quería auspiciar el concierto que yo ni se los había pedido, gente que conozco de hace tiempo, ese tipo de personas que me hubiese sido muy difícil buscarlas, pues aparecieron, las encontraba en el camino y de ese concierto yo saqué la frase de tengo una suerte de amigos y lo viví en esta producción, de verdad. Muy bien. Evidentemente hubo un trabajo, una experiencia muy interesante de unidad entre todas las personas que estaban trabajando en el concierto, que estaban construyendo la experiencia artística. Yo estuve allí y puedo decirle a los amigos y amigas que van a escuchar esta entrevista que yo estaba tan impresionada Ujú. por muchas cosas. No solamente porque en el escenario había un despliegue total de sincronía, era palabra, canción, música e imagen. Todo caminaba así, pareado de una manera preciosa, provocando una cantidad de emociones lindas en la audiencia. Pero también había una devoción impresionante hacia tu trabajo, porque escuchar a- al público, básicamente a todo el público cantando contigo, Sí. cantando todas las canciones. Entonces era lindo porque la gente estaba metida en el texto, iban contigo, utilizaban las manos, gesticulaban, algunos se secaban las lágrimas y yo no Ah, sabía qué era más atractivo, si seguir mirando el escenario o fijar la memoria, ¿verdad? Como una foto, una cuestión fotográfica sí, la cara de la gente disfrutando el concierto. ¿A qué tú sí. atribuyes esa conexión con tus canciones? Bueno, además de que ese disco surgió, bueno, el repertorio de ese disco constaba de canciones que yo venía ya interpretando de principios de los 90 en distintos centros nocturnos, sobre todo, y allí allí se notó cuando lo mencioné, sobre todo en la tertulia en Mayagüez. Yo estuve en la tertulia en Mayagüez por 18 años cantando. Em, eh, Al principio eran todas las semanas, luego una vez al mes, pero fueron 18 años corridos. Yo vi pasar por ahí distintas generaciones y esas generaciones pues se fueron alimentadas de mi repertorio, además de que conocieron canciones y repertorio de Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Alejandro Filio, porque yo las interpretaba. Y lo digo de esa manera porque en aquel momento el internet que había era limitado a los nerds eh, Mm. y, y no estaba tan accesible como está ahora. Y entonces yo fui como que la voz y la bandera de la nueva trova en aquel momento, como dice Silverio, que me encargué de llevar la antorcha cuando ya la nueva trova estaba tambaleándose. Eh, Tanto en Mayagüez como en Ponce, como tantos lugares, pues yo pude ir con mi repertorio y una cosa bien importante que fue que me atrevía.
a cantarle cosas nuevas al público en esos centros nocturnos y se fueron acoplando a mis canciones y cuando veían que eran mías, pues claro, pues yo tenía siempre una estrategia que era lo entremezclaba, lo metía entre canciones de Silvio, de Pablo, de Auti, cantaba algo mío ahora estoy viendo eso, ¿no? Que como que lo mantenía en el mismo nivel y que el público pues lo veía así. Digo, bueno, no yo, el público los mantenía en el mismo nivel al escucharlos entre ellos. Y pasa una década casi y me toca hacer ese primer concierto en 2004 y la gente aquello pues igual, abarrotó lo que fue el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte, a pasos de Bellas Artes. Llenaron esa función y de ahí salió el disco, porque el disco es el resultado de ese concierto, porque se grabó en directo. Y es preciso, Rubis, escuchar cuando se oye el disco. Yo vine a notar esto, digamos que 10 años después de que salió el disco, lo intenso que es el público en aquel concierto de 2004. O sea, que ya en aquel momento sabían la mayoría de las canciones que yo iba a hacer allí. Así que si se las sabían ya en 2004, bueno, 20 años después, pues se las saben más todavía, las viven más, porque en ese transcurso de estos 20 años eso significó mucho para mucha gente en esos momentos. Ahora los rememora a aquellos tiempos de tertulia, de Ponce, bueno, de los lugares donde yo cantaba y que yo siempre procuraba pues cantar con la misma energía como si estuviera en un concierto en Bellas Artes. Yo decía siempre eso. Yo cantaba en los pubs, en los centros nocturnos, como si estuviera en un coliseo, con esa seriedad, dándole esa importancia a lo que estaba haciendo y esa importancia al público. Yo creo que el tratar al público de esa manera y segundo, tratarlo como seres inteligentes, yo creo que eso marcó algo en ambas direcciones, ¿no? Que ellos se sintieran, pues, bien tratados y el detalle de que yo siempre fui accesible al público y que me podía sentar con algunos y conversar en un receso y ellos pues me miraban como que, wow, está sentado conmigo y yo, pues, wow, yo no soy tanta cosa, ¿me entiendes? Y esa cosa de ser igual y no de sentirme como un divo y me escondía, tú sabes, pues yo creo que eso hizo que tanto llegaran por lo que sentían por el artista y que llegaran por lo que sentían por las canciones. Y eso me pareció algo bien lindo porque yo digo que para abril, que el público fue bien generoso conmigo. Eh, pero es que, o sea, estaban gritando de una manera que yo, pues, eh, por suerte, yo había delegado muchas cosas importantes de la producción a gente que me liberó del estrés de esas cosas que pude entrar al escenario con una tranquilidad y el espacio para poder notar todo eso que tú describes que sucedió allí. Yo sé que cuando se ve algunas tomas que hizo el público de vídeo del concierto, cuando yo entro al escenario, yo no entro nervioso, yo no entro tenso, yo no entro preocupado, yo entré feliz. Yo entré sonriente y esas sonrisas no fueron actuadas, no fueron, tengo que hacerlo para notar que nada me pasa. No, yo estaba bien tranquilo y al estar tranquilo, pues pude disfrutar del público, porque yo sabía que algo así iba a pasar y yo tenía que disfrutarlo también. Muy bien. Antes de que hablemos de otras cosas, me gustaría Sí, que repasáramos el equipo de trabajo que va a estar nuevamente contigo en este próximo sí, concierto el domingo 28 de julio. sí. ¿Cuentas con el mismo grupo de trabajo en términos musicales? Sí. Voy a contar con La Brigada, que es mi banda.
En la brigada pues se va a añadir a Pedro Guzmán. En el 4 nosotros lo habíamos llamado para 3 canciones y él decidió tocar todo el concierto porque no quería aburrirse allí mirando a todo el mundo, así que tocó todo el concierto. Ya él fue de la brigada ese día. Y se añadieron 2 músicos de viento, trompeta y trombón, que eran Antonio Rivera y Randy algo, que hicieron un trabajo excelente. La dirección musical estuvo a cargo de Christopher Calderón, un músico extraordinario y un multiinstrumentalista. Él empezó conmigo tocando percusión y tocándola muy bien. Y tocaba percusión y cantaba. Luego, al irse mi director musical, que es Juan Carlos Rodríguez, un guitarrista muy, muy conocido, guitarrista de Nita, de Dani, de un montón de gente, él siempre fue director de mis trabajos. Mis 3 discos fueron producidos por él musicalmente, Juan Carlos Rodríguez, pero él pues quería dedicarse ya más a los musicales. Era como que su norte y tan pronto lo consiguió, yo me alegré muchísimo. Me entristeció no contar con él, pero logré pues dividir esas labores. Uno, la dirección a cargo de Christopher Calderón, quien estaba tocando el bajo y cantando, y la guitarra eléctrica en manos de Joel Ortiz, que es como que el recién llegado a la banda y el más emocionado y entusiasmado que está. Y es el que me hace sentir que como viejo, porque el que me dice, de niño yo escuchaba tu música y soñaba con tocar contigo. Yo pues, vamos a dejar esa oración en la segunda parte, la primera. Eh, Voy a tener a Tato Santiago, el pianista, que es contar con él es contar con un filósofo del piano y conocedor de tantas cosas. Y una mezcla de poder meterle lo clásico, el piano clásico, a lo que yo estoy haciendo, con una mezcla de rock, de trova, de un montón de cosas. Pero él pone ese toque clásico a lo que hacemos y es algo que hace crecer también el espectáculo. En la batería, un muchacho de Guánica que ha tocado conmigo por muchísimos años, se llama Eloy Cruz. Eloy Cruz es un personaje interesante porque tú lo ves y lo ves bien serio y él pues también es un poco introvertido. Pero cuando lo ves ensayar aquí mis canciones y allí en el concierto es ver a un niño jugando feliz con sus juguetes favoritos y dándole duro a esos platillos, o sea, disfrutándolo, de verdad. Y no hay ni que preguntarle. Javier Hernández, que yo le digo el doctor Javi, porque es un doctor en gestión cultural y nada, es un personaje también muy simpático, muy inteligente musicalmente y unas manos para congas, no tienes idea. Estaba en la percusión, de hecho voy a contarte una anécdota que sucedió entre ellos. El baterista en la obertura se le cae uno de los palos y es justamente cuando le toca hacer un solo en la obertura, antes, varios segundos antes, y él no podía doblarse a cogerlo, o sea que tenía un palo. Javier, que está a su lado, se da cuenta y empieza a buscar y encuentra un mallete que eso es un palo, pero que tiene una bolita de felpa arriba, ¿no? Y se lo tira. Eloy lo agarra y es justamente cuando va a empezar el solo, pues él tocó con el rabo del palo, pero yo decía, si eso estuviese grabado y lo vi el momento en que eso sucedió, vi el palito, pero eso sucede en este tipo de cosas. Está Joselito Flores, que es un guitarrista tremendo y está a cargo de tocar la guitarra clásica y que sabe meterse, no es abrasivo y tiene una magia para tocar esa guitarra clásica, pero una cosa increíble. Y sabía que cuando yo bajaba que dejaba de tocar un poco, él subía la intensidad de él, o sea que él sabía cómo arreglar la cosa, ¿no? Para que no hubiese hueco alguno. Están las 2 muchachas, que son las vocalistas Arniles Ríos Babilonia y Benissa Toro, cada cual, pues, no hay que mencionarlo, pero a mí me gusta porque ellos son
son dos parejas que trabajan muy bien. Benissa y Joselito tienen su proyecto que se llama Flor de Viento y son, pues, son esposos, al igual que Christopher y Arniles, pues son pareja y también tienen su proyecto. Y ellos, es muy interesante porque ya ellos vienen, como ella es la vocalista y él es el director musical, pues es como si tuviésemos dos directores sin proponérnoslo, porque ya ella sabe más o menos lo que va a pasar vocalmente. Tenemos también un extraterrestre, todavía no sé si viene del planeta del Principito o de dónde, pero es Víctor Echevarría, que tocó allí el saxofón, la flauta, el violín y sacó el duduk, que es un instrumento pequeño de viento armenio, para una pieza que él hizo dedicada como antesala a mi canción dedicada a Filiberto, que fue una suite para Filiberto, y yo, pues, una vez termina, empieza mi canción. Espero que no se me esté quedando nadie. eh, si se me queda, pues grito. Entre los invitados Ujú. estuvo Edgar Oceransky, el cantautor mexicano que estuvo de visita en 2004 y que está en el disco cantando Amor de Mayo conmigo y que gracias a esa canción y a él, que es tan querido en México, gracias a eso y a esa amistad, mi trabajo artístico en Cuba, iba a decir, en México, es tan respetado, es tan querido que yo me asombro tanto. Hay vídeos en donde yo estoy cantando en un festival que él mismo organizaba, que se llama Trova Fest en Querétaro, y se oye en una que hay alguien que está filmándolo y se oye el público gritando, pidiéndome amor de mayo. Y yo bromeo con que en la carpeta, al lado del título de Amor de Mayo, en manuscrito está Evita el motín, que quiere decir que si no la canto, pues algo se va a formar allí. Entonces, Edgar Seransky, pues la experiencia con él, tanto en el concierto de 2004 como en abril pasado, fue tan linda porque eh, fíjate, ahora que lo estoy bien pensando, estoy viendo que todo se presentó con una madurez de esos 20 años que han pasado. Y lo recordé por la actitud de Edgar, que estaba, se sentía tan seguro, se sentía libre, y yo lo vi, yo me sentía tranquilo. Y ahora me di cuenta que todo tiene que ver con la madurez de todos esos años vividos. Él no va a estar esta ocasión, porque, claro, no iba a invitarlo que viniera otra vez de México, pero va a estar conmigo Juan Vélez, cantante, un compueblano de allá de Coamo, y que igual nos queremos y nos respetamos muchísimo, y él es amante de mis canciones y va a estar allí, vamos a hacer varias cositas. Juan Vélez, mi querido. Zoraida Santiago repite, va a estar conmigo ahí. Zoraida Santiago, mi hermano Joe Rivera, que fue un momento emocionante, pero grandemente amoroso que tuvo el público con él y que sentía allí. O sea, yo sentía una magia hermosa, Rubis, con su presencia, porque nosotros nunca habíamos cantado en un escenario juntos. Y él me lleva 11 años a mí. Y, y él es ese ser que yo siempre quise ser. Él es el ser que yo siempre imité. Como decía la frase de Serrat, crucé por la niñez imitando a mi hermano. Eso fue lo que yo hice. Y allá hago un relato de niño, yo lo miraba escribiendo sus canciones en la mesa del comedor que daba a una ventana donde entraba la luz y de afuera, y él pues se apoyaba de esa luz para escribir, y con su café y su lápiz y un papel. Y yo miraba sin darme cuenta que años después yo iba a estar en la misma mesa con otro lápiz, con otro papel y con la misma luz de la ventana. Y así pasó, así pasó. Joe Rivera, bueno, ya mencioné a Pedrito Guzmán, el poeta de hip hop fuerte y contundente Luis Díaz, mis respetos a él, que
Wow, describirlo hay que prepararse para describirlo. Él hizo un hip hop allí metido en una de mis canciones que era inesperado, porque inesperado para el público, ¿no? Por el estilo y cambiamos el ritmo para que él entrara, fue una cosa maravillosa. Él hizo eso para un concierto que tuve para 2006. Lo invitamos a que abrieran el concierto cuando tenía Intifada, el grupo Intifada, y él hizo entonces un poema que fue lo que hizo allí en el concierto para Miopismo, la canción Miopismo, y, y le quedó brutal. O sea, y ahora te adelanto que como lo sentíamos corto, solamente una pieza, queríamos escribir otra parte, no nos dio tiempo, ya yo la escribí. No esperé, la escribí y se la envié. Y él estaba emocionado porque decía, "Oh, esto es como una contestación a la mía". Y digo, sí, lo es. Eh, y él creo que va a intentar hacer más. O sea, yo no sé, la gente le explota, la creatividad explota, de verdad, y es hermoso, hay que agarrarla. Em, en esta ocasión habrá un acto de apertura que estará a cargo de que es Mel Padilla, un cantautor que yo quiero muchísimo, que respeto muchísimo. Él es de Corozal. Y debo añadir que los vídeos que yo estuve presentando que se llamaban Te canto un poco de, él venía aquí a filmarlo con su teléfono y se llevaba el material y le ponía los adornitos, como yo digo, con efectos y qué sé yo. Eso lo preparó Melvin. Y yo le dije, ¿tú eres artista gráfico? En algún momento me dice, no, que yo me pongo a jugar aquí, saben estas cosas. Y me pareció tan lindo porque él no cantó en el concierto, sin embargo fue clave para el concierto porque fue el que filmó todo eso, salvo la otra parte que se llama Te Cuento, que ese lo filmó después Christopher Calderón. Te Cuento fue una serie que hice para hablar sobre las canciones. Fue interesante ese. Y ahora estuve haciendo últimamente otra serie, yo le llamo serie, que se llamó Hablemos del concierto. Ahí entonces hablo de la experiencia que tuve en el concierto y de lo que va a suceder en este que viene y quien repite y describiendo lo que fue trabajar con cada uno de ellos. Pues eso básicamente, también regresa pues Quique Benet en la parte técnica. Hubo gente, amistades que aparecieron en las últimas 2 semanas a hacer cosas que yo no iba a saber hacerlas, como encargarse de de los tags que se ponen. Eso solamente realmente sirvió para memorabilia, ¿no? De All Access. Pero muy lindo, ¿no? Los detalles para los invitados y para los músicos en los camerinos, la comida, comprar los vinos, o sea, ese tipo de cosas que a mí me ponen tenso. Vino Jennifer Rodríguez, se llama ella es de Naranjito y una gran amiga de hace mucho tiempo y se encargó de todo eso. Y cuento con ella nuevamente. Mi amigo Bitácora de Vagabundo, mi amigo Vagabundo, que nunca se vio, pero estuvo también en la preproducción ayudándome. Él se encargó de carretear a Edgar para que estuviera cómodo y es una persona que me alivia tensiones también. Un gran amigo que tengo desde el 97. Y pues toda esa gente que regresan, como algunos del público que también regresan. Oh, sí, yo no tengo la menor duda de que mucha gente también va a repetir allí. Vamos a hacerlo. Me pregunto, Mikey, ¿cómo Sí. llega, cómo llega un niño de tu pueblo a hacer contacto con la nueva trova? Bien, ¿Qué te escuchabas en tu adolescencia? ¿Qué te escuchabas en tu niñez? en mi niñez yo escuchaba, prepárate, Fórmula Quinta. ¿Te suena? Me suena, me suena. ¿Te suena? Sí. Bueno, pues yo escuchaba eso cuando empecé a tocar guitarra, que fueron 3 acordes que Joe me enseñó. Mi hermano me enseñó re, sol y la, y le dije muchas gracias, nos vemos. Y ahí empecé yo a sacar canciones de Fórmula Quinta, pues no sé, ese era el tipo que estaba en casa y empecé a cantar de eso. Un día Joe Rivera me dice, vamos para el Teatro La Perla a ver un concierto.
yo no sabía lo que significaba concierto. Yo tenía como 12 años. Y él me explicó. Y yo digo, ah, bueno, pues entonces, ¿de quién es el concierto? Y me dice, haciendo punto en otro son. Y yo dije, eso no me lo expliques, por favor. Porque me costó trabajo entender lo que era un concierto. Pues vamos para allá. Fue en el Teatro La Perla, fue en octubre 30 del 76. Y lo recuerdo muy bien. Fue en la etapa de Haciendo Punto, en el que añadieron al flautista, a Chiqui García, cuando ya eran 6, entonces Tony estaba todavía. Yo cuando vi eso, es como, yo lo comparo con como cuando hay gente en la religión que dicen, yo nací en tal día, en el templo, en este templo. Pues yo nací ese día en el concierto de Haciendo Punto porque yo entendía, o sea, gracias a ese concierto, yo fui lo que soy ahora. O sea, yo seguí, y eso fue en el 76, estaba aprendiendo. Yo estaba en esa etapa en la que los adolescentes dicen, pues, voy para este camino, voy para este otro, me metí en un problema, no me metí en un problema, peleé en la escuela o salí corriendo para el otro lado. Pues todas esas cosas que son opuestas a lo común, pues eso es lo que yo hacía. Me iba corriendo cuando había peleado porque no lo soportaba, y nunca peleé. Entonces, y siempre andaba con la grabación de ese concierto que fui, lo grabé, y esos 2 cassettes fueron para mí la vida. Ahora no sé dónde están, pero fueron la vida. Con el primer disco de Haciendo Punto, y esto es pues llegando a contestar tu pregunta, mi primer contacto con la nueva trova son ellos, son Haciendo Punto, y a ese primer disco yo pues viré la contraportada y empecé a ver los compositores de esas canciones. Y ahí es que comienzo a ver los nombres de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, y yo dije, pues déjame buscar. Igual te recuerdo, en los 70 no había internet, punto. Yo no sé cómo me llegaban a mí los discos, no sé. Eh, y así fui creciendo en... el brinco fue bien grande, de Fórmula Quinta a Silvio Rodríguez fue bien grande. Eh, en mi casa había un disco, no sé cómo llegó, que es un disco, es un ícono también de Facundo Cabral, que es el concierto de él en Palacio de Bellas Artes. Yo no sé si en México, si no sé, pero así es el disco, son 2 discos. Ese disco yo lo escuchaba muchísimo, mucho, y aprendí lo que era entonces ese cantor con la guitarra y que pues también hablaba y recitaba algunas cosas que no eran de él. Ahí conocí entonces quién era Atahualpa Yupanqui, y ahí me fui adentrando a lo que fue Suramérica. Ahí vi lo que era Mercedes, y así, o sea, es como cuando uno tiene deseos, uno es gula, es gula. O sea, yo tuve gula con la nueva trova porque me abrió un mundo de conocimiento y de crecimiento musical. ¿Se Y te eso es lo que hizo, se te hizo, me pregunto si se te hizo fácil conectar, por ejemplo, con letras como las de Silvio Rodríguez, que no son letras tan sencillas, ¿no? no, Hay una cantidad de imágenes en su escritura, en sus composiciones. sí, O sea, no era fácil cantar a Silvio, no solamente ejecutarlo musicalmente, sino mm, también seguir la canción. y ¿Qué me seguirá decías al así. respecto? Bueno, todavía lo es, ¿sabes? Todavía lo es. Ujú. Hay una canción de Silvio que me encanta, que yo la oigo muchísimo, que es Canto Arena. Está en el disco Causas y Azares. Esa canción tiene tantas imágenes que yo no entiendo la canción. O sea, no entiendo las imágenes porque son tan elevadas y tan sutiles, pero o sea, me lleva, me tumba esa canción. Y te digo, no sé lo que significa y me gusta tocarla y me gusta escucharla, pero ese es Silvio, que te puede capturar tanto con la guitarra como con la melodía, como con la letra. Y era impresionante. Con Silvio y con Pablo
me entusiasmé porque como ya había escuchado Los Caminos con Haciendo Puntos, escuché Ría y Bosteza y Masa, pues pude, pues como que al seguir buscando música de ellos, pues pude pues, empaparme. Con Pablo me sucedió que un estudiante de Derecho de allá de los 70 me encomendó, se cumplían creo que los 100 años, no sé, el centenario de Martí, creo que era, y me pidió que yo montara unas canciones que Pablo había grabado en su disco dedicado a Martí. Yo no las conocía y porque él me contrató para eso, ahí yo le, como yo digo, le cogí el truco a Pablo en sus melodías y en sus acordes. Lo que toca Pablo es son. Así sea lento o sea rápido, pero es son. Eh, y le cogí el truco en todas esas piezas y no es fácil musicalizar y a Martí tampoco es fácil musicalizarlo. Después que yo paso todo ese tiempo sacando esas canciones, le cancelaron el evento en la Católica allá en Ponce, le cancelaron el evento, me pagó como quiera, pero me regaló una experiencia hermosa que utilicé para el resto de mi vida, porque pude conocer los trucos de Pablo Milanés, musicalmente hablando. Y luego de eso, entonces me llegan, te lo digo, no sé, fue magia, me llegaban discos y yo entonces me dedicaba a ver cuál me puede quedar cómoda, cuál puedo tocar en la guitarra, porque no es fácil. Y de esas dos cosas, pues, te puedo también contarles, pues, ¿cuántos días tenemos para cuántas horas? Se- Podemos hacer un ratito porque luego podemos dividir, para publicar, dividir la entrevista en varios segmentos. Te Porque pido que me interrumpas porque yo hablo demasiado. no, no, me parece muy interesante lo que nos estás contando. Me pregunto, de todas Sí. esas canciones que hicieron resonancia en ti, ¿cuál te hubiera gustado escribir? De Silvio, ¿quién fuera? ¿Quién fuera? De Pablo, eh, y son recientes, ¿no? La de Pablo es Si ella me faltara alguna vez. Mm. Esta canción es tan hermosa porque tiene, y la escuché recién, o sea, hace como 3 años fue que empecé a escucharla y yo llevo escribiendo pues, por muchísimos años, pero me di cuenta que esa canción tiene al final un twist, una torcedura que te hace sentir que todo lo que está cantando es distinto con el final que hace. Y yo lo he hecho. Yo diría que es parte de mi estilo. Por ejemplo, en Ella sabe, al final hay una frase porque ella es como el viento y el viento lo sabe todo. Y sigo diciendo ella sabe. Y al final yo digo, pero a veces el viento para. Por eso es que ella no sabe nada. Y tuerzo, eso. Amor de Mayo también, cuento una historia y que estoy pues con esta persona y que realmente lo que estoy haciendo es sirviéndole de consuelo y yo que pensaba que una relación amorosa, yo le estoy sirviendo de consuelo a su dolor por otra persona y en un momento la vi llorando y entonces me sentía, no es que fuera celoso, no es que estuviera celoso porque lloraba por otra persona, sino que no podía hacer nada. O sea, yo no tenía nada para ayudarla en ese sentido. Por eso que al final digo, y me destroza el corazón verte llorando porque sé que no es por mí y no es por egoísmo, es porque no tenía nada para poderte curar, ¿me entiendes? Y eso pues también es un twist al final de la canción. Por eso que si ella me faltara alguna vez, para mí, de Pablo, y La soledad de Pablo, es una ternura de canción. Y de ambos, de Silvio y de Pablo, Cuando te encontré. Ambos escribieron la canción. Y a veces hago un ejercicio de esta parte la escribió Silvio, esta parte la escribió Pablo, porque es como tratar de identificar qué hizo cada cual. Pero esa canción de Cuando te encontré me emociona y me lleva, y esa la escribieron ambos. ¿Ok? Hablemos entonces ahora de tu proceso creativo. ¿Cómo nace en ti una canción?
ya veo que hay unas historias, ¿verdad? Sí, sí, Que son las que sostienen, ¿verdad? La sí. canción, la emoción. Pero una cosa es la historia, la emoción, y otra cosa es hacer la canción. ¿Cómo se da ese proceso creativo? Bueno, surge, pasa de varias maneras, pero te voy a contar más o menos, tal vez una o varias de ellas, pero lo que se me ocurre decirte ahora es, eh, yo ando con la idea, caminando por ahí, ando con la idea, una idea y una imagen, y tan pronto a veces sobre ese tema, de esa idea, eh, como que surge un verso que viene acompañado ya de una melodía. Eso casi siempre me pasa así. Yo no, Mm. me es difícil escribir un texto y luego ponerle música. A la inversa es menos difícil, pero a casi siempre viene una frase ya con una melodía y a ello detengo todo. Detengo todo y empiezo a trabajar eso como una estrofa, ya con la idea que yo tenía inicialmente. Entonces, pues ya, como los poemas, ¿no? Escribí esta estrofa, pues ya esta segunda estrofa es la contestación de aquella, busco resumir el tema en un coro, o sea, ya de ahí en adelante es algo técnico, pero para romper el hielo, escribir una canción, eh, eso es lo técnico, ¿no? Cuando muchas ocasiones, pues las experiencias tristes o traumáticas que a veces tienen que ver con relaciones amorosas o no, pues a veces es fácil escribir porque estás escribiendo algo que te acaba de suceder. A veces es difícil porque no has sanado eso. Mucha gente que me dice, ay, aprovecha ahora y escribe. Y como, sí, claro, como si pudiese escribir así, destrozado como estoy. A veces, hace poco escribí una canción, bueno, hace varios años escribí una canción de una experiencia que me había sucedido 6 meses anterior, o sea, 6 meses atrás, porque ya había superado la molestia o el dolor, ¿me entiendes? Y describí lo que me estaba pasando en aquel momento, pero en ese momento no iba a poder. Pues yo he tratado de no esperar a que me suceda algo trágico, algo triste para escribir, o y esta frase no me gusta para nada, pero la voy a usar porque es bien clichosa. Esperar a que me baje la musa, yo no creo en eso. La musa no existe, no hay que buscarla. Este, y aprendí con mi expareja Farash, que es una intelectual del cara. Aprendí con ella que hay que tomar esto como un ejercicio de escritura, porque no todo el tiempo te va a pasar algo que vas a describir. Ahí empecé a inventar historias y eso fue algo que también me marcó en mi parte creativa, porque poder inventar historias y hacer de eso una canción, mientras estás escribiendo la canción, estás escribiendo sobre algo inventado, un personaje que estás inventando. Y ese proceso me encantó porque era bien creativo, era de imaginarse muchas cosas y de poner en práctica lo poco que he leído. eh, eh, Poner en práctica eso y esa parte de poder inventar historias me ayudó a poder crear más, hacer otras historias hablar sobre los temas contundentes que me tocan, que me duelen, como el país, como la corrupción, como tú sabes. Y no hablo directamente de fulano de tal hizo tal o cual cosa, sino que aún así invento historias sobre personajes que están corrompiéndose y corrompiendo al país. Y muestra de eso es mi tercer disco, que es El mundo es una amenaza, se llama. Y es todo conceptual, todo tiene que ver con el mismo tema, pero son 12 canciones que salen de distintos lugares y llegan al mismo. Incluso hasta la canción instrumental que hice para ese disco. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Los temas. Bueno, pues esa parte de inventar me ayudó para lo que sé que luego vas a preguntarme.
Bueno, supongo. se ha dicho que cuando hacemos ficción, eh, estamos creando nuevas realidades. Que Vaya, qué lindo. que por Sí. eso, ¿verdad? Vivimos en una realidad, creamos la otra y se nos hace tan cierta, ¿verdad? Tan convincente. Fíjate que te permitía a ti crear otras historias y de esas Sí, historias es hacer música. También se ha dicho que la primera patria de un hombre o de una mujer es la infancia, que esa es nuestra primera patria. Yo me pregunto, cómo la infancia de Mikey Rivera influye en el cantautor que es hoy. Tú podrías unir esos elementos, ver tu infancia sí, a través de tus canciones o sí, viceversa. porque sí, yo tuve una infancia feliz. Yo tuve una infancia que no tuve maltrato, no tuve, o sea, vi cosas que sucedieron, cosas tristes, ¿no? Como ver llorar a mi papá, un militar, verlo llorando, porque se entera que un compañero murió, ¿entiendes? Y yo estoy mirándolo, y la primera vez que yo veo a alguien, no sé si era ver a un hombre llorar o ver a mi papá llorar, que significaba tanto para mí, como el roble de la casa, ¿me entiendes? Y ahí yo dije, mira, hay sensibilidades. Y eso se quedó en mí para siempre, ¿no? Eh, el andar como una rémora de mi hermano, pues fue algo también que marcó mucho, de apegarme tanto a él como a la música, como al teatro. Y el sentirme como alguien, por llamarlo así, distinto a mis pares, me hizo sentir de alguna manera solitario, obviamente, pero esa soledad me hacía crecer. Y era una soledad que no me dolía. No era que yo me sintiera deprimido porque estaba solo o que estaba solo porque estaba deprimido. Simplemente me gustaba mi mundito, mi pequeño mundo que yo había creado. Yo me gustaba estar en él. Cuando descubro la música, sigo en las mismas. O sea, sigo en casa, o sea, no voy a otros lugares, me quedo en casa. Claro, yo me gustaba jugar al baloncesto con los amigos, pero lo que más disfrutaba era, y esto se describe en muchas canciones. Recuerdo a Serrat con Juan y José, que los imagino en la acera conversando, eh, y horas conversando. Amaral tiene una canción así también que lo describe de su niñez, ¿no? En la acera, hablando de lo que fuera, aunque no fuera importante, pero pasando el rato, sin nada tóxico, sin nada, simplemente la amistad siempre al frente y el disfrute. Eso yo lo viví en la infancia. En esa edad en la que uno está expuesto a lo que son las drogas, el mundo de las drogas, yo le pasé por encima. Yo tuve, por decirte así, tuve suerte, porque tal vez debe ser por eso, porque yo era solitario Ujú, y era bastante, yo siempre tenía mucho miedo de algunas cosas. Y esa era una, era como que, no, eso es ilegal, eso si me cogen de todo, no se puede hacer esto porque eso está mal. Y me libré, o sea, le pasé por encima de esa etapa, ujú, del peligro en esa etapa, quiero decir. Y el ver ese chico solitario lo describo en varias de las canciones. Lo describo en Ángel Sin Cielo, lo describo en Yo nací en septiembre, creo. Yo nací en septiembre. Pero más en Ángel Sin Cielo, yo hablo de mi niñez y del solitario, que yo diría que Ángel Sin Cielo es una de las canciones más tristes que yo he escrito, y es una locura que me haya dado cuenta mientras la estaba cantando en un centro nocturno. Yo, esta es la canción como que es más triste que yo he escrito y yo mientras estoy al frente del público, pero sí, y es porque me lleva a la infancia, de esa soledad que yo vivía feliz, por decírtelo así.
para mantenernos unos minutos más en el tema, eh, hablemos un poco de la memoria paisaje, le llamamos la memoria paisaje de la infancia. Hablabas de Serrat y Serrat nos dice en Mediterráneo, a Sí. tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino, ¿no? Entonces, esa imagen de esa vuelta, el recodo del camino, esa curva del camino, a mí me parecía desde mi adolescencia que me invitaba a seleccionar en mi barrio, en las calles rurales de mi barrio, alguna curva que era mía, algún paisaje pequeño de mi barrio. Te pregunto, ¿qué paisaje, qué pedacito de tu barrio o de tu pueblo o de tu calle, de tu infancia, tú lo conservas como un paisaje propio? Si supieras que tal vez no es de mi pueblo, son dos partes, ¿no? Pero sí, una vez tuve una experiencia en el bosque el de Villa del Batro Negro. Ujú, Acampaba allí yo, de niño, obviamente, como remora de Joe, y viví allí una experiencia hermosa por los árboles de pino. ujú, Esa imagen de los árboles de pino me llevó. O sea, y todavía me tiene ahí. Yo recuerdo esas escenas de esos días allí, y cada vez que veo unos pinos pequeños, aunque sea pequeño, gran bosque de pinos, me lleva a la infancia, porque allí donde estábamos también había un lago. Y esa imagen de ese lago es importante para mí, y el verde de los pinos. Ese es de niñez, ya de medio adolescente. Me gustaba mucho, ya en mi pueblo, correr bicicleta. Y yo hacía una ruta que era al revés del Maratón San Blas, y llegaba a una parte que es la cuesta de la Joguillo, que le dicen. Cuando yo llegaba a la parte más alta, yo entonces, cuando comenzaba a bajar toda esa cuesta de era en carretera, yo gritaba, era como liberarme de todo lo que tenía detrás. Recuerdo esa imagen, y lo hacía solo, y no tenía que contárselo a nadie, era algo que vivía, era mío, ¿me entiendes? Era simplemente mío. Y eso lo viví grandemente de adolescente. Esas pequeñas cosas, como decía Serrat también, fueron las que me hicieron crecer, de verdad. ¿Hay alguna liturgia particular que Mikey Rivera sigue antes de salir al escenario? Si supieras que no, fíjate, yo lo que sí es que busco evitar algo, y es evitar el estrés. Ajá. Y mi meta son dos cosas. Una, estar ya preparados, cuando son conciertos como este, ¿no? Ya estar preparados el día anterior, que el día del concierto solamente se haga el soundcheck, no ensayar. Si hay que ensayar el día del concierto allí en el escenario, eso va a ser puede que salga bien, pero va a ser un concierto en donde todos van a estar en tensión. Y yo no me puedo permitir eso, ni a los demás. Así que una meta es estar listo un día antes del concierto ya, que no haya que hacer preguntas. Y el segundo, que es lo que provoca eso, que todos los que estamos ahí disfrutemos el concierto, porque eso es bien importante. No solo es brindarnos al público, sino brindarnos a nosotros mismos. Y allí se veía la cara feliz de todos, ¿entiendes? Así que eso es lo que yo no hago nada en particular, pero sí evito hacer algo, y es llegar a la atención. Muy bien, me parece muy inteligente eso. Eh, bueno, me parece que tal vez esta entrevista debemos terminarla ya, pero a mí me gustaría invitarte a una segunda conversación más adelante. Te permitiré esta Y, noche descansar, pero porque quedan preguntas sobre la mesa. Me gustaría sí. saber quién fue la persona que escuchó tu primera canción. Me gustaría saber cómo te relacionas con tu cuerpo en términos de Mikey Rivera, la figura pública, y el Mikey Rivera que se mira al espejo.
cómo maneja Mikey Rivera el proceso de envejecer, si se ha reconciliado con ese proceso, si es un proceso que todos los días cuestiona o, o analiza. Me gustaría saber cuáles son los elementos fundamentales en la amistad para Mikey Rivera. Tengo tantas Qué preguntas qué que lindo. quedan sobre la mesa para una segunda entrevista. Ojalá Claro, aceptes, me encantaría conversarlo contigo. por Pero para supuesto. terminar esta, me gustaría repetir la información Sí. de la segunda edición de el concierto en cuerdas para cuerdos, 20 años, Bellas Artes de Santurce, Sala René Marqués, domingo 28 de julio. Julio, ya mismo. Ya mismito, ya mismito. Esperamos que todos participen, que no se lo pierdan. Yo estuve allí, es una Sí. experiencia deliciosa visualmente y es una experiencia de música maravillosa, pero sobre todo ver a Mikey Rivera gozando su música y disfrutando el amor del público, porque allí Ya, lo que había era amor, lo que había era devoción y se sí. daba de manera dual, venía del escenario y venía del público hacia el escenario. Así que, Mikey, ¿alguna Gracias. última palabra que nos quieras decir para despedirnos? Dos cositas. Uno, los boletos que los consiguen en tiquetera en la boletería del Centro de Bellas Artes. Muy bien. Y que sé que en nuestra próxima conversación hablaremos de la poesía que estoy trabajando. Muy bien. Y que pues nada, quiero compartir algo que es corto, que se llama Síndrome de Versocolmo. Dice, ayer fui secuestrado por una pandilla de versos y entre bombas monosilábicas y palabras hirientes, me enamoré de una hermosa metáfora. Ayer fui secuestrado por una pandilla de versos. Ya no piden recompensa. Ya soy uno de ellos. Oh, hermoso. En la próxima entrevista vamos a conversar sobre tu poesía, Sí. sobre los nuevos planteamientos poéticos que te estás haciendo y sobre muchos otros temas que yo sé que a nuestra audiencia le va a encantar. Gracias, Sí, Mikey. gracias a ti, corazón, y mi respeto siempre. Esperamos vernos el domingo 28 de julio, en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Quedan todos y todas convocados. Dicho esto, buenas noches y hasta volvernos a ver. Bye.